reducción del impuesto a grandes transacciones financieras anunciado la semana pasada por el presidente de la República, el viernes, para ser más exactos. El tiempo, ¿por cuánto tiempo esta medida puede estar vigente, podría cambiar? Porque esa es una de las expectativas que también se generan en torno a este anuncio. Sí, Francis, el hecho de que el Ejecutivo Nacional haya optado por el expediente de bajar la alícuota hace que no tenga una seguridad jurídica de cuánto tiempo va a estar esta medida vigente. Va a estar vigente en la medida en que el Ejecutivo considere. Esta alícuota puede cambiar mañana, puede pasarse a 1, a 2, a 10, o sea, no existe esa seguridad jurídica. Es por eso que nosotros consideramos que es necesario que esta medida se formalice a través de una ley ante la Asamblea Nacional. Presentar un proyecto de ley que elimine el impuesto a las grandes transacciones financieras. Tal como está concebido el impuesto a las grandes transacciones financieras, es un impuesto que no debería existir en Venezuela. El impuesto a las grandes transacciones financieras existe en otras latitudes. Fue creado a mediados del siglo XX en Inglaterra para tratar de controlar las especulaciones entre la libra esterlina y el resto de las monedas. Era un impuesto que se pone para provocar que no se generaran cambios abruptos en la tasa de cambio de la moneda. Es un impuesto monofásico, que además es un impuesto que tradicionalmente la literatura habla que es un impuesto de guerra, por lo cual tiene que estar poco tiempo por los efectos distorsivos que genera. Es verdad, recauda mucho, pero genera muchos efectos distorsivos y por lo tanto tiene que estar muy limitado en el tiempo. Aquí tenemos IGTF desde hace muchísimos años, del año 2015, tenemos IGTF y antes teníamos impuestos a las transacciones financieras y antes teníamos impuestos al débito bancario. Yo creo que ya es momento de eliminar el IGTF del rol de impuestos que tenemos en Venezuela. Ahora, hablemos de las multas, cómo son aplicadas en este momento en el país, cuando, por ejemplo, una empresa no declara o se tarda los intereses moratorios, ¿cómo están en este momento siendo aplicados en el país? En Venezuela tenemos en nuestro Código Orgánico Tributario uno de las sanciones más altas que existen en Latinoamérica. Te pongo un ejemplo. Si tú, por ejemplo, olvidaste pagar tus impuestos y te tardaste 1, 2, 3, 4 días, se calcula por 0.28% por cada día de retraso. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, viene una fiscalización y considera que tú tienes una diferencia de impuestos que no declaraste, la multa puede llegar hasta el 300%. Y esas multas se calculan tomando en cuenta la tasa de cambio vigente el momento en que tú tenías que hacer la declaración de impuestos. Es decir, se mantienen actualizadas en divisas. No están afectadas por la inflación ni por la devaluación. Y los montos son importantes. Estamos hablando de 300%. Por no efectuar una retención, una percepción, la multa puede ser del 500%. Okay. Y hay situaciones que realmente son, que consideramos que sí deberían ser bastante sancionadas, pero las multas también siguen siendo desproporcionadas, como es el retener o percibir y no enterar al Fisco Nacional. La multa puede llegar hasta el 1000% de la diferencia de impuestos. Creo que también es un punto a revisar dentro del aspecto técnico, cuál debería ser las multas que realmente inhiban a los contribuyentes a cometer ilícitos tributarios, pero que también en el momento en que se apliquen no causen desmedros económicos y patrimoniales a los contribuyentes. Cualquiera se puede equivocar, y sobre todo en un área tan técnica y numérica como es el área tributaria. Es por eso que creemos que es necesario llamar a una reforma del Código Orgánico Tributario para encontrar sindéresis y proporcionalidad en la aplicación de las multas. Ahora, ¿cuánto debería ser la carga tributaria para las empresas en Venezuela? Hablaba de cuánto es en la actualidad, sí, que es una cifra bastante elevada, pero ¿cuánto debería ser? ¿Entre qué, digamos, porcentajes debería estar? Mira, eso depende de la literatura que tú tomes, ¿no? Lo que no debería existir en primer lugar es
que una empresa que no tenga renta pague impuestos. Y eso está ocurriendo en Venezuela, lamentablemente. Eso hay que eliminarlo, hay que estudiarlo, y eso pasa también por eliminar tributos que graven el ingreso bruto o que graven el pago de la nómina. Cuando tú tienes un tributo que no te pregunta cuánto ganaste, no te pregunta si tuviste renta y te ordena pagar, ahí estamos en presencia de un tributo distorsivo que está haciendo que empresas que no tienen renta paguen impuestos. En segundo lugar, estamos viendo que más o menos un contribuyente especial puede estar en su utilidad entre un 70 y un 80% destinado al pago de impuestos. Nosotros consideramos que la totalidad de los tributos debe estar por debajo del 50%, en una tasa efectiva cercana al 34%, es decir, que un tercio de la ganancia se vaya en tributos, otro tercio se pueda ir en ganancia y otro tercio se pueda ir en ahorro o inversión. Vamos a revisar participación de la audiencia a través de la red social X, pero antes quisiera preguntarle cómo está la adaptabilidad de las empresas en este momento que ya iniciaron el proceso de pago a la ley de pensiones, este tributo de 9% que se estableció. En su gran mayoría, en nuestra opinión, las empresas acudieron a pagar inmediatamente este tributo, a pesar de que fue un tributo que se incorporó a mitad del año, cuando ya las empresas habían iniciado sus ejercicios fiscales y no tenían programado incorporar este costo. Yo creo que la mayoría, para no decir la totalidad de las empresas, acudieron allí. Hubo situaciones, Francis, por ejemplo, en las universidades y fundaciones que no ejercen fines de lucro, que tienen la gran interrogante y la gran pregunta: oye, si yo no genero lucro, si yo estoy ejerciendo una actividad educativa que no reparte dividendos, tengo que acudir y tengo que pagar este tributo. Todavía existen dudas al respecto que debería aclarar la administración tributaria, pero sí te puedo decir que la gran mayoría de las empresas se ha adaptado y ha trasladado ese impuesto a los precios de sus bienes y servicios. Vamos a revisar ahora sí algunos comentarios a través de la red social X. Escribe Julio Atias: buenos días. Según algunos expertos, la eliminación del impuesto en bolívares tasado en 2% no representa un alivio para la población de bajos recursos. Lo que se hizo fue una dispensa que lleva la tasa a cero. El IGTF en dólares se mantiene vigente. ¿Qué opina? Definitivamente. El IGTF, que lleva tasa cero, no lo paga directamente el consumidor final, lo paga indirectamente cuando se traslada en el precio. En cambio, el impuesto que está establecido en los numerales 5 y 6 del artículo 2 es el que paga cualquier persona que realice pago a los contribuyentes especiales, incluso en el punto de venta, te decía, en la farmacia, en la caja de registradora. Cuando paga en divisas, paga con el 3%. Cualquier ciudadano común o cualquier empresa de mayor tamaño. ¿Por qué se mantiene uno y se reduce el otro? Este tipo de tributos, como te decía, la literatura los trataba como tributos de guerra, tributos de alta recaudación y que deberían estar muy limitados en el tiempo, cosa que no pasó aquí en Venezuela y que esperamos que pase. Pero también se llaman tributos de ordenación. Es decir, que tratan de establecer incentivos para que la gente pague más en bolívares y no pague en divisas. Eso es lo que está tratando de buscar. El problema es que, como está establecido y está en toda la cadena, se vuelve plurifásico acumulativo, generando una distorsión increíble. Escribe Ramón Ramos: ¿qué le parece a usted que en Venezuela se cobren rentas en otros signos monetarios distintos al bolívar? ¿Esto es legal? Eso está prohibido por el Código Orgánico Tributario. La Constitución de Venezuela, la jurisprudencia y sobre todo el Código Orgánico Tributario prohíbe expresamente la determinación y cobro de tributos en una moneda distinta al bolívar. Esto es muy importante decirlo, porque sí conocemos de casos y hemos trabajado en algunos casos donde algunos entes de la administración tributaria, sobre todo municipal, pretenden exigir el pago de tributos en divisas, y eso es algo completamente inconstitucional, completamente ilegal. Muchísimas gracias, Juan Corodi, abogado, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, por siempre ampliarnos el panorama y explicarnos de una manera digerible lo que está ocurriendo con el escenario tributario en Venezuela. Un gusto siempre contar con ustedes. Muchísimas gracias a ti, Fran.